Muy buenas noches, querido docente. Mi nombre es Belén Ávila y soy estudiante de la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura. El día de hoy voy a hablar acerca del formalismo ruso. Bueno, para iniciar vamos a hablar en que este es un movimiento intelectual que surgió aproximadamente por el siglo XX, en el año de 1916, en Rusia, durante la Primera Guerra Mundial. Esta, el inicio de este formalismo ruso marcó el inicio de la teoría literaria y de la crítica literaria como un producto individual que también tuvo influencia en la revolución de los estudios lingüísticos y en cómo estos iban avanzando con el tiempo. El formalismo ruso es un análisis literario, es decir, un análisis literario de la obra marcada como por una evolución de la teoría y la forma de ver la literatura. Supone también el surgimiento de la crítica literaria actual, en la cómo está actualmente la crítica literaria. Este fue también un planteamiento de tipo intelectual. El punto de partida del formalismo ruso también supone, según Roman Jakobson, una reacción a una ruptura con la historia de la literatura precedente, en la que los historiadores utilizaban todo lo que estaba en su entorno, como era, por ejemplo, su vida personal, la psicología, la política, la filosofía, para realizar estas obras literarias, en lugar de una ciencia literaria. Se creaba también un conglomerado de investigaciones artesanales para crear estas obras literarias. También hablábamos de que los estudios literarios pueden convertirse en una ciencia, es decir, estos estudios que ellos realizaban sobre su vida, sobre la psicología, podían convertirse en una ciencia que y estos debían reconocer que el procedimiento de este análisis era el personaje, o sea, que se basaba en el personaje. Esta corriente se centraba también en los aspectos en que hacen que los textos literarios se encuentren más independientes, o sea, que funcionen por sí mismos y que reflejen en su entorno lo histórico y lo social al momento de crear estas obras literarias. Sus principales exponentes fueron Víctor Shklovitsky, Yuri Tianov, Vladimir Prok, Boris Eichenbaum, Jacobson y Grigory Binoku. Los formalistas rusos también creían que hay un estudio particular para esta escritura literaria, la cual buscaba ciertos elementos para realizar estas obras literarias, el cual eran los valores románticos, como la como la intuición, la imaginación, también la psicología del autor y también la psicología del lector, identificación del tema y del género, así como también el formalismo ruso es un conjunto de teorías que buscaba de manera en que la crítica literaria se basaba en la lateralidad como un conjunto de estudio y análisis de las características del libro, que para definir si estos textos eran literarios o no. Entonces, estos escritores utilizaban ciertas características que hacían la diferencia entre los textos literarios y los que no eran literarios. También utilizaban, mediante la clasificación de algunas obras literarias, y modificaban la forma en la que se entiende el libro, en la que el lector puede entender la obra. El nuevo poco era la forma en la que el autor escribía los temas literarios, el cual incluía el lenguaje más estructural, es decir, una organización de textos que esté más estructural, que tenga un lenguaje más científico, y de esta forma también habían algunas características como el cambio de lenguaje, como decía, el autor usaba palabras más técnicas, el uso de la metáfora,
los cambios y los conceptos de la trama, o sea, cómo se encontraba en la trama, cómo cambiaba en el tiempo, en los espacios y cómo estos afectaban de forma directa o indirecta al personaje principal. También podemos hablar de que la teoría, que el formalismo ruso es una teoría literaria, la cual eh, se concibió como tal que y se proponía estudiar y delimitar aquello que es propio y específico de la literatura, es decir, la literalidad y aquello que la diferenciaba de otros tipos de textos o discursos. Según esta teoría, la diferencia tenía que ver con la forma literaria, es decir, con la forma que el escritor, que el escritor realizaba sus obras literarias, porque este también es el único uso del lenguaje que es capaz de producir un extrañamiento en la percepción de un objeto. También podemos hablar sobre un ejemplo del formalismo ruso, el cual podemos hablar sobre la obra Crimen y Castigo de Fyodor Dostoevsky. Esta es una novela, esta novela se considera como una de las obras maestras de la literatura rusa y se centra en los aspectos formales de la narrativa, es decir, en la escritura formal de la narrativa como el lenguaje, como hablaba de la estructura de la escritura, el formalismo ruso como la corriente literaria se enfocó en el análisis de los textos o los elementos formales de la obra, como la forma en la que se construye la trama, la utilización del lenguaje, la utilización de la estructura narrativa. También podemos hablar de que esta obra, Crimen y Castigo, se podía apreciar que los elementos formales eran propios del formalismo ruso.